Hoy día vivimos en un mundo de ciudades. Las ciudades son los nodos de la economía de los países, las ciudades son los lugares donde se generan las ideas, las ciudades son claves para la humanidad. Hoy día, en realidad, a nivel económico no están compitiendo los países. Quienes compiten son las ciudades y sus entornos regionales. Lo que es singular de las ciudades hoy día es que la escala ha cambiado. Las ciudades ya no son los términos municipales, ni tan siquiera las áreas metropolitanas. Las ciudades cada vez más son territorios más amplios, áreas funcionales que se están transformando en los auténticos motores de la economía de los países. Yo creo que si somos capaces de trabajar bien en el ámbito de las ciudades, de organizarlas, de orientarlas adecuadamente, hacemos una contribución formidable al desarrollo de los países, especialmente en América Latina, que está viviendo un momento importantísimo de renacimiento y de transformación en distintos ámbitos de la vida económica y social. El territorio es un factor de competitividad. Siempre se ha pensado que las ciudades necesitan un plan, y eso es cierto, las ciudades necesitan un plan, pero necesitan también una visión estratégica para orientar su futuro. Lo que es singular hoy día, en una etapa muy globalizada, muy abierta, en el que las ciudades compiten unas con otras por diferenciar y por tener un perfil realmente único y personalizado, la clave es que el territorio acaba siendo un factor de competitividad. Todos los componentes de producción hoy día son móviles. Por ejemplo, las ideas se generan en un momento dado, en un congreso, en un encuentro y se difunden internacionalmente, son móviles. Las materias primas se desplazan de unos países a otros, son también móviles. La energía se desplaza también incluso de un país a otro. Las materias primas, las personas también se mueven, las empresas se deslocalizan. Lo único que no podemos mover de un lugar a otro es nuestro territorio, es nuestra identidad, son nuestras ciudades. Por eso, en una sociedad globalizada, en una sociedad abierta, en una sociedad cada vez más homogeneizada, el hacer políticas territoriales, el hacer políticas de ciudad son absolutamente fundamentales y son un factor de diferenciación y un factor de competitividad. Por supuesto que las ciudades necesitan un plan, pero necesitan también una visión estratégica. El plan urbanístico es absolutamente fundamental para poner orden en la ciudad, pero el plan urbanístico es insuficiente para que esa visión estratégica sirva realmente para el desarrollo económico, para la generación de empleo y para toda una serie de objetivos que perseguimos en nuestras ciudades. En el mundo podemos encontrar diversos tipos de ciudades, en función de que sean ciudades grandes o ciudades pequeñas. Hay ciudades que están en países ricos, hay ciudades que están en países pobres, hay ciudades que están en entornos muy fríos, otras en entornos cálidos, pero la auténtica diferencia entre una ciudad y otra es que hay ciudades que tienen proyecto y hay ciudades que no tienen proyecto de futuro. Esa es, desde mi punto de vista, la principal referencia y la principal diferencia entre una ciudad y otra. La cuestión clave de tener proyecto, de tener un proyecto de ciudad, es el liderazgo. El liderazgo es un factor de ventaja competitiva y el liderazgo es un aspecto fundamental para crear la cohesión interna en una ciudad y poderla dirigir en una dirección adecuada. Liderazgo y participación son fundamentales para un proyecto de ciudad. De hecho, cuando un liderazgo creativo es capaz de proponer ideas de futuro para una ciudad, más allá de las limitaciones que los presupuestos municipales tienen a la hora de implementar soluciones, de implementar proyectos, a través del liderazgo, a través de tener un proyecto de ciudad, se puede conseguir la cohesión interna del sector privado y de la sociedad civil en torno a estos proyectos de futuro. Por eso podemos decir que el urbanismo no es un juego de suma cero. 2 más 2 no son necesariamente 4, pueden ser 25 o 78. La clave es que con visión de futuro es posible que
todos los actores de la sociedad confluyan en la dirección marcada a través de ese liderazgo creativo y a través de esos proyectos compartidos en una ciudad. Esto es el elemento fundamental que inspira lo que nosotros denominamos un proyecto de ciudad, que es más allá que un plan. El plan tiene una componente administrativa, tiene una serie de compromisos de regulación de los usos del suelo, de poner lo que diríamos la casa en orden en la ciudad, de evitar que se cometan acciones inadecuadas, incompatibles con los sistemas naturales, incompatibles con las zonas de riesgo. Los planes son necesarios, pero más allá del plan hace falta un proyecto de ciudad. Los territorios realmente inteligentes son territorios que tienen un liderazgo creativo, que son capaces de articular un proceso de participación pública y son capaces de consensuar una serie de proyectos estratégicos para orientar las acciones del sector público y del sector privado en una dirección concreta. Los territorios inteligentes son aquellos capaces de orientar sus acciones hacia el futuro de una manera no solamente creativa, sino en sintonía con su identidad y en sintonía con sus componentes de excelencia. Cuando una ciudad trata de definir su futuro, surgen muchas ideas, surgen muchas referencias, surgen incluso ocurrencias, surgen referencias a lo que están haciendo otras ciudades en el mundo. Pero los territorios inteligentes son capaces de identificar proyectos concretos hacia los cuales enfocar su energía, enfocar su dinamismo, enfocar sus acciones. Y desde nuestro punto de vista, la manera más coherente de elegir los proyectos de futuro es aquella que se basa en los componentes de excelencia de la ciudad. Todas las ciudades tienen déficits, todas las ciudades tienen problemas y muchos alcaldes y muchos equipos de gobierno conocen cada día esos problemas porque tienen que tratar con los ciudadanos, tienen que tratar con los diferentes actores que viven en la ciudad, que les explican cuáles son sus dificultades, cuáles son sus limitaciones, tienen que dar respuesta a esas necesidades. Pero lo realmente diferenciador de las ciudades con proyecto, de los territorios realmente inteligentes, es que son capaces de identificar iniciativas estratégicas de futuro basadas en sus singularidades, en su identidad, en su idiosincrasia y en lo que podríamos denominar en sus componentes de excelencia. Cada ciudad tiene un perfil diferencial, tiene un conjunto de componentes de excelencia que podríamos denominar clúster de excelencia, que es realmente único. Y este clúster de excelencia es el que puede inspirar proyectos que tengan realmente ventaja competitiva desde una perspectiva global e internacional. Por eso, la posibilidad de poder trabajar a través de un liderazgo y a través de un proceso de participación en la identificación de los componentes de excelencia y sobre todo en esa labor compleja pero importantísima de definir cuáles son los proyectos estratégicos por los que vale la pena apostar es una labor realmente fundamental en la política urbana. Hoy día en las ciudades tenemos limitaciones de presupuesto. Tenemos limitaciones a veces en los periodos de gobierno, no se está mucho tiempo en el poder, tenemos limitaciones en cuanto a la energía de liderazgo para hacer cosas. Por eso es muy importante seleccionar bien. Y para seleccionar bien los proyectos por los que vale la pena apostar, es muy importante basarse en el estudio y en la identificación de los componentes de excelencia, de lo que es realmente único y ser capaces de inventar de manera creativa proyectos de futuro que dialoguen con estos componentes de excelencia. Porque en un entorno competitivo y abierto, estos proyectos basados en las singularidades, basados en estos componentes de excelencia, son los únicos viables, son los únicos que pueden tener éxito desde una perspectiva internacional. Y hoy día, al igual que las personas, al igual que las universidades, al igual que las empresas, las ciudades también compiten. Y las ciudades compiten no solamente
por la atracción de inversiones, o no solamente por la organización de eventos internacionales o por la atracción de turistas. Hoy día la auténtica competencia de las ciudades es por la formación y por la atracción de talento. El talento es la clave que va a permitir que las ciudades del futuro sean creativas, se renueven y sean capaces de definir su futuro de manera inteligente. Por eso, cuando hablamos de territorios inteligentes, estamos hablando de un esfuerzo que implica liderazgo, que implica participación, que implica consenso y que implica, valga la redundancia, inteligencia a la manera de identificar los proyectos estratégicos por los que realmente vale la pena apostar. Un aspecto realmente relevante de las ciudades hoy día, y que lo vemos claramente en América Latina, es el tema de las nuevas escalas del territorio. La ciudad está ya siendo insuficiente como elemento de planificación y como elemento de política de desarrollo. Las ciudades cada vez están más conectadas, la mejora de los sistemas de comunicación física y la mejora de los sistemas digitales están permitiendo que los territorios adquieran una nueva dimensión, que adquieran una nueva escala. Las ciudades hoy día relevantes no son tan siquiera las áreas metropolitanas, sino son unas estructuras policéntricas, unas realidades funcionales que cada vez están siendo más relevantes como motores de la economía mundial. Nosotros llamamos diamantes a estas estructuras policéntricas, a estas ciudades interconectadas y que son territorios además que no tienen gobierno. Entonces, planificar los diamantes es un reto sin precedentes. En este momento, una iniciativa en Colombia con Findeter, con el Banco de Desarrollo del país, que se denomina el Diamante Caribe y Santanderes de Colombia, está colaborando entre distintos departamentos, entre distintos gobernadores, distintos alcaldes, tratando de hacer una planificación regional con objeto de identificar una serie de iniciativas estratégicas que sean motores de la mejora de la competitividad y de la transformación de ese territorio. Estas nuevas escalas, el papel creciente de la tecnología digital para optimizar y para mejorar el funcionamiento de las ciudades, está siendo una línea de trabajo importantísima de la cual, si saliera bien esta experiencia, podrían aprender otros muchos territorios en América Latina.